Atención, la vista levantad, porque la redención muy cerca está, mis queridos hermanos. Tremendo himno, uno de los 500 o 700 himnos favoritos que tengo. Este es uno de ellos. Mis queridos hermanos, feliz sábado, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer que nos estén acompañando a través de Facebook Live, a través también de YouTube y también a través de Zoom con las personas que están conectadas en esta noche. Tenemos a Luis, tenemos a Jessica también y por ahí siguen llegando más personas. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Para comenzar rápidamente la Sociedad de Jóvenes, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a desenvainar la espada que Dios nos ha dado para que podamos pelear la buena batalla. Vamos a abrir la Biblia hoy en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han llegado. ¿Cuáles cosas y a quiénes les acontecieron? ¿Y por qué les acontecieron estas cosas de las que vamos a hablar ahora mismo? Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea el que dirija este estudio de esta noche y que sea el Espíritu Santo que se pose en cada uno de nosotros. Oremos así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos por este hermosísimo día que nos dejaste ver y disfrutar. Señor, gracias porque nos permites disfrutar de las primeras horas de tu santo sábado, Señor, en comunión, como hermanos, con el objetivo de aprender más de tu palabra, Padre. Que seas tú el que dirija esta sociedad de jóvenes y que todo lo que vayamos a hacer sea para honra y gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Acaba de llegar alguien que se llama Usuario, no sé cómo se llama, pero Usuario, bienvenido. Que el Señor te bendiga en gran manera. Ese es en Israel, lo que pasa es que le cambió el nombre ahorita. Usuario en Israel, entre paréntesis, entre comillas, el príncipe. Yo le cambié, lo estoy cambiando ahora. Bienvenido, varón, que el Señor lo bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, un placer que esté con nosotros por aquí. Bien, la Sociedad de Jóvenes de esta noche lleva como título Noé en el tiempo del fin. ¿Acaso Noé no hace ya cuánto, algunos 5,000 años que murió? ¿Cómo que Noé en el tiempo del fin? Y esto es nuevo, aparentemente para muchas personas que no conocen del tema, pero suena como algo ilógico. ¿Cómo que Noé en el tiempo del fin? Si Noé ya murió después del diluvio, ¿acaso se va a levantar otro Noé? Para el tiempo del fin vendrá otro diluvio. Se salvarán solamente 8 personas, como en el tiempo de Noé. Esto y más vamos a estar estudiando en esta noche, pero no soy yo que lo voy a estar estudiando, sino el Espíritu Santo, el cual hablará a través de los labios de nuestro hermano Luis Pérez, que él es quien tendrá este estudio con nosotros. Así que, hermano Luis, que sea el Espíritu Santo que te use y vamos al flow. El tiempo es tuyo. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, bendiciones. ¿Me escucho bien y me veo bien? Sí, perfecto. Ok. Una vez, feliz sábado. Feliz sábado. A todos. Es un placer estar aquí con ustedes en esta hora para compartir de la palabra de Dios. Amén. Es un honor y es algo grato siempre el predicar de la palabra de Dios. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a tener una breve oración. ¿Qué les parece? Amén, adelante. Vamos allá donde ustedes están, pueden inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea tu nombre desde hoy y por siempre. Amén. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra, que sea el que nos dirija. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta noche lleva como título Noé en el tiempo del fin. Y Jehuel dio una introducción acerca del tema. ¿Cómo es posible Noé en el tiempo del fin si Noé hace ya muchísimos años que murió? Exacto. Vamos a ver qué es lo que la Biblia hoy nos quiere enseñar acerca de Noé. Lo que fue nuestra lectura bíblica, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así de la siguiente manera. Quiero leerlo de una versión diferente a la Reina Valera, que es la versión bíblica, la Biblia hispanoamericana, que traduce el versículo de la siguiente manera. A ellos les sucedieron estas cosas como ejemplo y se han escrito para escarmiento de quienes vivimos ya en estos últimos tiempos. ¿Escucharon eso? O sea, esas cosas les sucedieron a ellos para amonestarnos a nosotros que vivimos ¿dónde? ¿En qué fase? En la última etapa de la tierra. Por Exacto. tanto, nosotros debemos entender que toda la Biblia, en su gran mayoría, lleva su contexto hacia el tiempo del fin. Hay muchas enseñanzas bíblicas que nos pueden conectar con el tiempo del fin. Por ejemplo, el libro de Esther, un libro bien interesante, nos puede conectar acerca de eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Y asimismo también es la vida de Noé y lo acontecido en aquel entonces en la historia de la humanidad. El mismo Jesús, y ya vamos a entrar en materia, hablando acerca de Noé y lo que se estaba viviendo allí en aquella etapa, dice en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Interesante, porque como en los días antes del diluvio, ¿escucharon eso? Antes del diluvio, el diluvio para nosotros hoy significa la venida ¿de quién? De Jesús. De Cristo Jesús. Entonces, los antidiluvianos, así se les llama a las personas que vivieron antes de que cayera el diluvio, dice la Biblia en Mateo 24:38 que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaban viviendo ellos? Su vida normal, como que nada estaba pasando. Casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Yo pregunto, ¿hay algo malo en comer y beber cosas que Dios ha provisto para nosotros? Claro que no. Claro que no. Claro que no. Entonces, al parecer, ellos no estaban haciendo nada malo. Ahora yo pregunto, ¿es malo casarse? Claro que no. ¿Acaso no fue Dios quien dio el matrimonio? ¿Qué creen ustedes? Exactamente. No Algo es malo sagrado. casarse. La cuestión es que los antidiluvianos comenzaron a pervertir estos dones que Dios había dado a la humanidad. Dice la hermana White comentando sobre esta cita en Patriarcas y Profetas, página 54. Estoy leyendo de los libros digitales para que quienes desean ir allá a la cita. Dice de la siguiente manera: Dios no condenó a los antidiluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Dios no los condenó por esto. Su pecado consistió, escuchen bien, en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el Creador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Por eso lo castigó Dios en cuanto a la comida y la bebida. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Pero ¿qué pasó con ello? Dio instrucciones especiales, es decir, Dios le dio instrucciones especiales a ellos tocante a la institución del matrimonio, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Qué interesante. ¿Será que en nuestros días estamos viviendo eso mismo? Yo diría que no. Yo diría que estamos peor. Dirías tú que estamos peor.
Y sí, ciertamente estamos peor, estamos peor. Estudiando el folleto de escuela sabática, una cita que me impactó muchísimo es una que dice que hoy en día se vende la pornografía como amor. Wow. Estamos como en los días de Noé, ¿sí o no? Estamos permitiendo el matrimonio. ¿Qué creen ustedes? Tremendo. Claro que sí. Las personas también, decía la cita, consideran lo material como lo más importante y lo que puede llenar el vacío del corazón y lo que puede darnos la felicidad. ¿Será esto cierto? Entonces nos estamos enfocando en el comer y el beber, en cosas materiales, pero nos olvidamos que la felicidad solo la da ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, al parecer nosotros también estamos en esa etapa como en los días de Noé. Ahora, analicemos un poco acerca de lo que sucedió allí en el diluvio, en Génesis capítulo 6, antes del diluvio. Génesis capítulo 6 es una historia que nosotros la conocemos muy bien, pues desde niños, a los que crecimos en la iglesia, y ya las personas, aunque no hayan sido cristianas, han escuchado acerca del diluvio, y la conocemos muy bien la historia. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 6? Yo pregunto, ¿qué pasó con los antidiluvianos que llegaron a este estado de pecaminosidad? ¿Qué pasó con ellos? La Biblia nos da esa respuesta en el mismo capítulo de Génesis, en el mismo capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer lo que sucedió en el versículo 1 de este capítulo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es interesante. Viendo las hijas de los hombres, ¿a quiénes representan estas personas? Las hijas de los hombres representan a una descendencia de Caín, a la descendencia de Caín. ¿A quiénes representan los hijos de Dios? Los hijos de Dios, en este caso, representan a la descendencia de Set, quien fue, según registra la Biblia, uno de los hijos de Adán y Eva, Set. Los hijos de Caín eran representados por las hijas de los hombres. Los hijos de Dios eran la descendencia del hijo de Adán llamado Set. ¿Qué pasa cuando se unen estas dos descendencias? Se corrompe la tierra. Querido joven que me escuchas en esta hora, la unión de un hijo de Dios con un hijo de hombre nunca dará buenos resultados. Nunca podrá unirse un hijo de Dios con un incrédulo y que los resultados sean positivos. Nunca puede ligarse lo santo con lo profano. Nunca puede ligarse lo puro con lo impuro. Y esto lo dejó muy bien establecido Cristo Jesús. Esto no dará, vuelvo y repito, buenos resultados. Los resultados de esta ocasión fue que Dios tuvo que destruir a todo el mundo conocido en ese entonces con agua, porque esta unión nunca traerá nada bueno. Permítame un segundo, hermanos. Muy bien. ¿Qué pasa en aquel entonces? Los hombres comenzaron a corromperse a causa de esta unión de las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Al Dios ver cómo se iban corrompiendo los hombres, entonces Dios hace un juicio. Se preguntarán ustedes, pero en el capítulo 6 y en el capítulo 7 no refleja allí, o no dice más bien que Dios hace un juicio con estas personas. Pero sí, Dios hace un juicio. Dice el versículo el versículo 5 del capítulo 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Como dice el versículo 5 del capítulo 6,
y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová. Vuelve en el capítulo, en el mismo capítulo 6, versículo 11, versículo 12, y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. ¿Qué hacía Dios mirando la tierra? Dios, cuando registra esto en esta historia, cuando dice que Dios estaba mirando la tierra, que Dios estaba viendo la tierra, es porque Dios estaba haciendo un juicio. Sucede eso mismo también, quiero que vayan conmigo, en el mismo libro de Génesis, capítulo 20 y 21. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, no lo hizo por el simple hecho de hacerlo o porque Sodoma y Gomorra le caían mal. Dios, antes de actuar, antes de destruir, antes de dar castigo, primero hace un juicio. Y noten lo que dice allí, Génesis 18, 20 al 21, dice, entonces Jehová le dijo, hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré. Quiero que vayan conmigo. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a ver, Que le iba a dijo a Abraham, juzgar. descenderé ahora y iba a qué cosa. A ver, a juzgar. A ver, porque Dios tenía que hacer qué cosa con Sodoma y Gomorra. Un juicio. A pesar de que su pecado estaba ascendiendo ya hasta el cielo y el clamor de los oprimidos llegaba hasta Dios, Dios no puede actuar así. Dios debe primero ver, hacer una obra de qué cosa? De juicio. Sigue diciendo el versículo, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y por lo tanto ahí comienza Jehová a ver si existen 50 justos allí en Sodoma y Gomorra, pero no lo hay. Y luego comienza Jehová a ver si hasta el final, si allí hay 10 justos, pero no lo hay. Dios comienza a hacer una obra de juicio, pero no hay 10 justos. Solo Lot y su familia, por la misericordia de Dios, pudieron salir de aquel lugar. No llegaron completos hasta donde Dios lo había provisto, pues la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Muy bien, entonces pudimos ver que Dios hizo una obra de juicio, sí o no, en Génesis capítulo 6 con los antediluvianos. Claro que sí. Porque Dios vio y Dios miró la tierra para saber la condición en la que andaban aquellos hombres. Ahora bien, cuando Dios hace el juicio, por consecuencia que viene, La paga. la paga. En este caso, la paga de Dios con los antediluvianos, dice el versículo 3, comienza Dios a dar entonces la sentencia. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice así, y dijo Jehová, a ver que la tierra estaba corrompida, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? 120 Años. Y sigue diciendo Jehová, y en el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. ¿Es esta la sentencia de Dios conforme al juicio que él había hecho con los antediluvianos? ¿Qué creen Claro que ustedes? sí. Claro que Claro sí. que Sin, sí. sin un juicio no se puede dar sentencia nunca en la vida. Sin un juicio no se puede dar sentencia, no se puede avanzar a esa etapa del proceso sin antes haber y hecho aquella fase de juicio. Ahora, Una pregunta, Luis, ¿será que Dios está haciendo? disculpa que te Sí. interrumpa. ¿De qué manera Dios hizo el juicio para con Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron los argumentos que él presentó para con Sodoma y Gomorra?
¿Cuáles fueron los argumentos que él presentó Claro, en cuanto a Sodoma y Gomorra. para destruirlos? Exacto. Bueno, es un tema muy largo, pero realmente Sodoma y Gomorra se habían pervertido en cuanto al asunto del matrimonio. Se habían pervertido en cuanto al asunto del matrimonio y también cayeron en la glotonería. Eso lo podemos nosotros registrar en el libro de Isaías. En los mismos pecados que cayeron los antediluvianos, también cayeron Sodoma y Gomorra. A tal punto que en Sodoma y Gomorra reinaba como algo normal, como algo popular, la homosexualidad. Y por eso también Dios decide traerlos, destruirlos de la tierra. Interesante. Algo bien Para cerrar eso ahí. Interesante. Cada vez que hay algo de juicio en la Biblia, siempre es concerniente a los 10 mandamientos. Cada pecado que hay en la Biblia y cada juicio que se le da a cualquier persona, a cualquier pueblo en la Biblia completa, es porque ha quebrantado los 10 mandamientos. Aunque los 10 mandamientos no se vean ahí en Sodoma y Gomorra de una manera clarísima, que todo el mundo lo puedan ver, si estudiamos un poco el por qué Dios los destruyó, encontraremos el quebranto de los 10 mandamientos uno por uno, de la misma manera que Eva pecó en Génesis capítulo 3, los encontramos también, aunque no se encuentren los 10 mandamientos así escritos con tabla de piedra, en el contexto completo de por qué Dios los destruyó o los castigó, vemos que los 10 mandamientos fueron quebrantados unos por unos. Porque personas dicen, no, que Dios castigó a Sodoma y Gomorra por un pecado que no se sabe. Porque no fueron los 10 mandamientos que ellos transgredieron. No vamos a entrar claramente en ese tema porque es bastante amplio y tendríamos que comenzar a leer el contexto completo, pero quiero solamente decir esto a manera de conclusión. Muy bien, es así, es así, es así. La Biblia es clara, la transgresión de la ley es ¿qué cosa? Pecado. Exacto. La Biblia es clara en cuanto a eso. Entonces, y de eso vamos a hablar ahora mismo, porque los antediluvianos también violaron los mandamientos de Dios. Ahora, noten, ¿será que Dios hoy está haciendo un juicio? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Claro Está que Dios sí, viéndonos hoy en claro que día. sí. Dios hoy en día está haciendo un juicio, al igual como lo hizo en los días de Noé. Por tanto, Jesús hace esa similitud y nosotros hoy también podemos hacer esa analogía, estudiar aquellos días antes del diluvio y compararlos con nuestros tiempos. Dios hoy está realizando una obra de juicio. ¿Dónde lo hace? En el cielo, en el lugar santísimo. ¿Dónde están registradas nuestras obras? En los libros del cielo. Y hoy Él está viendo nuestras vidas para ver si estamos andando conforme a sus mandamientos. Noten que el pueblo antidiluviano llegó a una condición tal que sus pensamientos, todo lo que ellos pensaban, era de continuo, ¿a qué cosa? Al mal. Al mal. Y noten dónde inicia el pecado. En la mente. Toda acción que nosotros hacemos es procesada aquí en el sistema nervioso central. Toda acción. Por tanto, si los pensamientos de los antediluvianos eran malos, que maquinaban maldad, ¿cómo eran sus obras? ¿Qué creen ustedes? Malas. De igual manera. Eran malas. Nosotros podemos confirmar eso en el mismo libro de Génesis, en el mismo capítulo 6, en el versículo 11. Y dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Se corrompió la tierra delante de quién? De Dios. De Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿De qué cosa estaba la tierra llena? De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida. Totalmente. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Wow, qué interesante. Noten allí que en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Por qué la tierra se corrompió delante de Dios? ¿Acaso había dado Dios a los antediluvianos sus 10 mandamientos? ¿Acaso había dado Dios su ley por la cual ellos podían andar? Interesante. ¿Qué creen ustedes? Pero claro que sí. ¿Qué creen ustedes?
Patriarcas y Profetas, comentando esto del espíritu de profecía, dice la siguiente manera, escuchen bien, Patriarcas y Profetas, página 80. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. Dios había dado a estas personas, ¿qué cosa? Su ley, y la habían quebrantado. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. Los hombres ahora no querían tener una esposa, tenían que tener ¿cuántas? Muchas. El Señor dio a Adán una mujer, revelado así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban de sus hechos de violencia. Gozaban matando animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como sorprendente indiferencia. Wow. ¿Le suena eso acaso a nuestros días? ¿Reina hoy la poligamia, sí o no? Casi no. Sí. Claro que reina hoy. Hoy se enseña que el hombre no debe tener una mujer, sino que debe tener ¿cuántas? 2 o 3, la de la casa y las otras 2 de la calle. Real. Y hasta lo celebran. Y hasta lo celebran, como hacían los antediluvianos. ¿Se respeta hoy el derecho de propiedad? No. Las personas hoy de manera sutil les roban a los demás. Les roban sus propiedades. El rico acaba con el pobre. Y como dijo en Israel, los hombres se regocijan en estas cosas. ¿Se considera la vida humana hoy indiferente? ¿Qué creen ustedes? Veamos solamente el aborto. Veamos el aborto. Exactamente. Es un ejemplo bien claro. Y hemos conocido también en la historia, en nuestra época, grandes genocidios que se hacen contra las personas, considerando la vida que Dios le dio al hombre como que si fuera algo indiferente. Es decir, queridos hermanos, que estamos viviendo también como en los días de ¿qué? De Noé. Entonces Dios no pudo soportar esto más. Y dice el versículo 13 del capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Interesante. Ahora bien, entrando un poquito más ahora en materia. Cuando Dios hace el juicio, vamos a recapitular. En Génesis capítulo 6 nos enseña que la tierra se corrompió por la unión de ¿quiénes? De los hijos de Dios con las hijas de ¿quién? De los hombres. De los hombres. La descendencia de Set con la descendencia de ¿quién? Caín. De Caín. Esta unión hizo que la tierra se corrompiera totalmente. Dios tuvo que hacer un juicio para ver si en la tierra había alguien bueno. Entonces ve que la mayoría de los hombres están como corrompidos totalmente. Y Dios entonces da la sentencia. Para siempre mi espíritu no contenderá con el hombre. Sus días serán 120 años. Y al pasar estos 120 años, traeré al hombre ¿de dónde? De la faz de la tierra. Pero escuchen bien esto. Cuando Dios hace esta obra, dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí entra el personaje principal en esta noche, Noé. ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios? Gracia. Es decir, Noé alcanzó misericordia. En el capítulo 7, versículo 1, nos dice algo bien interesante allí. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios le había pedido a Noé que construyera el arca para que aquellos que decidiesen salvarse
pudieran entrar en aquella arca hecha de madera y poder salvar su vida de aquel diluvio que iba a venir. Entonces, en el capítulo 7 le dijo Jehová a Noé, después de Noé haber construido el arca, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué interesante, cómo vio Dios a Noé en aquella generación como hombre, ¿qué cosa? Perfecto y justo. Como un hombre justo. Para ratificar eso, en el versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Wow. Y como Noé era un hombre justo y perfecto y caminaba con Dios, entonces Dios le dijo, entra tú y tu casa en el arca. Noé alcanzó salvación. Amén. Amén. Ahora hay algo bien interesante allí. Según el versículo 7, Noé entra en el arca porque era justo. Pero nuestras obras justas no nos pueden salvar. ¿O pueden las obras salvarnos? ¿Qué creen ustedes? Claro que no. No pueden salvarnos nuestras obras. Pero no entró en el arca porque era como un hombre justo y perfecto. Aparentemente allí hay una contradicción. ¿Qué creen ustedes? En Israel, ¿habrá alguna contradicción allí? ¿Una contradicción en qué? En que Noé, con sus obras justas, pudo ser salvado, pero la salvación no depende de nuestras obras. Bueno, Santiago capítulo 2 nos dice que muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Amén. Bien, La fe sin obra es muerta. Si solamente Abraham hubiese tenido fe de que el diluvio iba a venir y no se hubiese preparado ni hecho el arca, Noé se iba a perder junto con todos los antidiluvianos. Ahora bien, si Noé solamente hacía el arca y no confiaba en que Cristo lo iba a salvar y lo iba a preservar a él y a su casa y a todos los animales y las plantas, también se iba a perder porque no estaba poniendo su confianza en Cristo Jesús, estaba poniendo su confianza en sus propios esfuerzos y por ende el ser humano cuando hace algo de su propio conocimiento y por sus propias fuerzas sin darle el chance a Dios para que pueda complementar esa obra, la obra es muerta. Porque no tiene a Cristo Jesús, quien es el que le da vida a lo que tú haces. Así es, muy bien. Muy bien, vamos a leer algo que nos va a ratificar eso que tú dijiste, Hewell, y nos va a dar la respuesta. Adelante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a quién? A Dios. A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé. ¿Por qué cosa? Por la fe. Por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Ahora escuchen bien. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de qué cosa? De la justicia que proviene de qué? De la fe. Por De la fe. la fe. De la fe. Interesante. Cuando la Biblia habla de que un hombre es justo o que un hombre anda en justicia, es porque esa persona guarda los mandamientos de Dios. Amén. ¿Qué fue que dije? Amén. Cuando la Biblia hace alusión que un hombre es justo y que anda en justicia es porque guarda sus mandamientos. Por eso, en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, dice que no era varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Hay algún personaje que tiene también estas características en la Biblia? ¿Quién sabe? Pero claro que sí, el Job. El Job. ¿Quién sabe? Job, correcto. ¿Cómo era Job? Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. También era justo. ¿Y qué más? Y perfecto. Porque Job era un hombre que también guardaba los mandamientos de Dios. Por eso el Salmo 19, al hablarnos de esto, escuchen lo que nos dice. Por eso digo que un hombre que anda en justicia, que es perfecto, guarda sus mandamientos. Dice Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Y si un hombre anda en la perfección, es porque está guardando ¿qué cosa? La ley de Jehová.
La ley de Jehová, sus mandamientos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué son los mandamientos de Jehová? Rectos. Rectos. Y si un hombre anda en rectitud, ¿qué cosa está haciendo? Obedeciendo a Jehová y obedeciendo su palabra y su ley. Los mandamientos. Sus mandamientos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Son justos. Justos, deseables son. Entonces, cuando la Biblia señala que no era un hombre justo, perfecto, que andaba con Dios, es porque guardaba sus mandamientos. Pero esto no lo hacía por sus propias fuerzas. Según lo que leímos en el libro de Hebreos, capítulo 7, Noé fue hecho heredero de esta justicia que proviene por la fe. Amén. El hombre, querido hermano que me escucha en esta hora, siempre ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Noé entró Amén. en el arca por la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el versículo 1, capítulo 17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Él está haciendo una declaración que se encontraba muchos años antes de él escribir esta carta, más aún de él hasta nacer, que se encuentra... Dame un permisito, hermano. Estoy un poquito afectado de la garganta. Reitero, cuando el apóstol Pablo dice que el justo por la fe vivirá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, él está haciendo una declaración que muchos años antes se hizo, que la hizo el profeta Habacuc, que se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué hace aquel cuya alma no es recta? Se enorgullece. Es decir, hay personas que consideran que son mejor que otros porque hacen ciertas cosas buenas. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Se enorgullecen, hacen crecer su egoísmo. Perdón, hacen crecer su orgullo. Pero escuchen lo que dice el profeta Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. El justo, el que guarda los mandamientos de Dios, el que cumple sus ordenanzas, lo hace por la fe que tiene en Cristo Jesús. Amén. Noé tenía esta fe también en Cristo Jesús y por eso fue un hombre justo. Ahora yo pregunto, como Noé en esta noche está en el tiempo del fin, ¿acaso habrá alguien, alguna entidad, algún pueblo que también cumpla con estas características de Noé? Sí, Dios va a levantar a un pueblo, a una persona para allá, para el tiempo del fin, para que predique así como Noé. ¿Será que Dios va a levantar un pueblo así como Noé, que también será salvo por la fe en Cristo y andará en su justicia? Sí, pero eso será para el tiempo del fin. Nosotros no tenemos que ver con eso será para después. Vamos a ver entonces, vamos a leer un versículo a ver si tiene que ver este versículo con nosotros, al igual que tuvo que ver con Noé. He aquí, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. ¿Acaso son esas dos características que tenía Noé también? Claro que sí. Claro que sí. En algunas versiones dice que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. En la mía dice la fe de Jesús. Al fin y al cabo, cuando analizamos esto, siempre va a dar al mismo punto. El que tiene la fe en Jesús y tiene la fe de Jesús, confía plenamente en Dios y guardará sus mandamientos porque Dios vive en él. Amén. Dice la Biblia que aquel que inició la buena obra en nosotros, ¿qué cosa? La va a terminar. En algún momento en la historia de nuestras vidas vamos a llegar a un punto de que si estamos conectados totalmente con Cristo, nos apartaremos totalmente del pecado. Amén. Así como Noé. Y en medio de esta generación
que se ha corrompido, se ha olvidado de Dios y sus mandamientos, nosotros podemos ser hallados justos porque tenemos la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El Noé de esta generación, Amén. querido hermano, somos tú y yo, que Amén. hemos decidido caminar con Cristo. Amén. Ahora, tenemos un cometido, porque la historia de Noé no se termina allí. Dios le dice a Noé que construya ¿qué cosa? Un arca. Un arca, que la construya de madera. Acá. Pero mientras Noé construye el arca, tenía un cometido. ¿Cuál era ese? Predicar las buenas nuevas de Predicar el salvación. ¿Predicar qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Bueno, Las buenas de salvación. Predicar acerca del juicio de Dios que venía sobre ¿qué? Sobre la tierra. Por eso dice segunda de Pedro, quiero que vayan conmigo allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, de la siguiente manera. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿quién no perdonó al mundo antiguo? Dios. Dios. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Es decir, no era un predicador de qué cosa? De justicia. No era un hombre que se caracterizaba por predicar de la justicia de Dios y su juicio. ¿Será que nosotros estamos llamados hoy a predicar acerca de Dios y su juicio? ¿Qué creen ustedes? Claro que yes. Claro que sí, claro que sí. Estamos llamados. Sigue diciendo, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue un pregonero de justicia y predicó acerca del juicio de Dios. Dice la sierva que cada martillazo en el arca, ¿qué era? Una prédica amonestación. para las personas que estaban allí alrededor de Noé y podían verlo y escuchar aquellos martillazos. Aún más, las personas estaban tan embotadas mentalmente que no podían conocer, no podían tener al Espíritu Santo en su vida, pues el pecado los había alejado tanto, que ellos ven esos animales que vienen de 2 en 2 en pareja y entran al arca. Dice patriarcas y profetas que ellos, en vez de clamar a Dios, comenzaron a preguntarle a los hombres de ciencia que qué pasaba, y los hombres, como no tenían ninguna explicación, no sabían qué decir. Hoy en día los hombres de ciencia no saben qué decir en cuanto a los acontecimientos que están pasando, aunque quieran inventarse cuentos. Por eso debemos afianzar nuestra fe siempre en la palabra de Dios. Amén. Hoy los hombres de ciencia dicen que la homosexualidad es hereditaria. ¿Es esto cierto? Claro que no. La Biblia contradice eso totalmente. No, es hereditario. No es hereditaria, no está en los genes. No. Los hombres de ciencia dicen que la concepción comienza cuando el niño nace y que se puede tocar, palpar. Pero la Biblia me dice que desde el vientre de nuestra madre ya Dios no tiene qué cosa, un nombre, y de paso hasta nos conoce. Amén. Por tanto, nuestra fe hoy en día debe estar plasmada en qué cosa, en la palabra de Dios, no en el conocimiento de los hombres de ciencia de hoy en día. La ciencia debe ser utilizada a favor de la verdad y la justicia. Cuando Amén. se sale de estos dos Amén. puntos, entonces es conocida como una falsa ciencia. Ahora, hermanos, volviendo al tema, no era un pregonero de justicia. ¿Será que hoy nosotros también somos llamados a pregonar la justicia de Cristo Jesús y su juicio sobre la tierra? Mi Amén. tema de hoy es un tema de motivación para que nosotros, como adventistas del séptimo día, como ese pueblo que procura guardar los mandamientos de Dios y tener a plenitud la fe de Jesús, hay un mensaje que este pueblo debe proclamar, y es el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Y el mensaje comienza diciendo: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía este ángel con este mensaje? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado.
hoy nosotros, como este pueblo especial, como el Noé del tiempo del fin, debemos ponernos de pie e ir a proclamar el mensaje del juicio de Dios. Debemos ir a proclamar que en Jesús hay plena salvación y que Él volverá pronto a pagar a cada uno según su obra. Amén. Sí, sí. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para proclamar el mensaje de Dios? Quizás se escuche un poco radical lo que voy a decir en esta hora, pero para un cristiano verdadero, lo primordial en su vida ha de ser predicar el mensaje de Dios a un mundo que perece. Aún más que la profesión, aún más que el trabajo. Lo primordial de un hombre cristiano es proclamar ¿qué cosa, hermano? El mensaje de Dios a un mundo Qué pereza. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Quiero leer esta cita bien interesante para que recordemos nuestras raíces y sepamos cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado en este tiempo. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores durante la última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma. Escuchen esto. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. ¿Escucharon eso, queridos hermanos? Tremendo. Nuestro mensaje, que es el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje de la verdad presente para hoy, es un mensaje tan grande que Dios nunca se lo había dado a otro ser mortal sobre la faz de la tierra. Tremendo. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Este es el mensaje que nosotros tenemos en nuestras manos, que como no debemos ser pregoneros del mismo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar de nuestra atención de ella. Nada debe desviar nuestra atención de esta obra. Tremendo. Querido hermano que me escuche en esta hora, Cristo viene pronto, realmente. Amén. Yo tengo la certeza de que Cristo muy pronto va a venir. Amén. Amén. Hoy estamos llamados a proclamar este mensaje de salvación al mundo. ¿Verdad, Un hermano? hermano esta mañana me mandó un mensaje escrito por él bien interesante. Un amigo mío que le llaman Mel Gibson. Y escuchen lo que él me escribió a mí. Sabemos que Jesús está pronto a aparecer en las nubes de los cielos. Si de verdad amamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y aún a personas que no conocemos, pero que el Señor ha puesto en nuestro camino, ¿cómo no hacer de la predicación del mensaje el asunto supremo de nuestra vida? Wow. ¿Acaso no se trata de una cuestión de vida o muerte? Es verdad, ¿Estamos hermano. dispuestos a abandonar nuestra propia comodidad y a salir al mundo con el poder del Espíritu Santo, convertidos en auténticos pescadores de hombres? Aceptamos hoy el llamado del cielo, hermano. Amén. Amén, hermano. Aceptamos hoy el llamado de Dios a proclamar su mensaje al mundo. Hermanos, yo pregunto, ¿apreciamos el sacrificio de la cruz? Porque muchas veces decimos que amamos la cruz de Cristo.
Pero el verdadero aprecio hacia la cruz de Cristo se ve en el anhelo de salvar a los pecadores. Así es. ¿En qué se refleja el amor en la cruz de Cristo? En el anhelo de ¿qué? De salvar a los pecadores. El cristiano, hermanos, no puede vivir para sí. El cristiano ha de ser una luz para que el mundo que está en tiniebla pueda ser iluminado con ella. Amén. Amén. Una cita de la hermana White que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 13 y 15, dice de la siguiente manera: ¿cómo puedo yo glorificar mejor a aquel a quien pertenezco por creación y redención? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. La persona verdaderamente convertida tratará de rescatar con ansiosa solicitud a los que se hallan todavía bajo el poder de Satanás. Ya nos queda poco tiempo para prepararnos para la eternidad. La gente necesita la verdad y esta le ha de ser comunicada mediante esfuerzos fervientes y fieles. Hay que buscar a las almas, orar por ellas y trabajar en su favor. Amén. Han de hacerse llamamientos fervorosos. Se deben ofrecer oraciones fervientes. Hermanos, Amén. que me escuchan en esta hora, Cristo espera por nosotros. Tiene Hermano, si razón. usted se pone a pensar, Cristo no necesita esperar por nadie, pues Él es Dios. ¿Es verdad? Es Pero verdad. Él espera por nosotros. Él espera por nosotros. Porque el proclamar su mensaje nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes hasta el fin. Amén. Amén. Si no Él hubiese sido pregonero de justicia, hubiese proclamado en esos 120 años cada día el mensaje de juicio de Dios, yo le aseguro a ustedes que Noé hubiese claudicado de construir el arca. Pues el que no proclama, ¿qué cosa? Se enfría Así y es. por tanto su fe desfallece. No claudiquemos, hermanos. Dios nos ha llamado como un pueblo especial. Déjenme compartir con ustedes y con esto termino ya mi cita favorita de la Biblia, que se encuentra, hasta el momento es mi cita favorita, se encuentra en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18. Escuchen bien esto. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, esa es la cita, Él, haciendo alusión a Dios, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Escuchen esto. Él, por su divina voluntad, nos hizo nacer por qué cosa? Por la palabra de verdad. Escuchen para qué. Para que seamos primicias de sus criaturas. Para que en medio de toda la creación, de todos los hombres creados, aquellos que Él ha hecho nacer por su palabra, sean los principales en la tierra. Nosotros como adventistas sabemos que hemos nacido como un movimiento que proviene de la profecía bíblica, que proviene de la palabra de Dios. Dios nos ha hecho nacer de su palabra para que nosotros seamos sus primicias. Leí una cita una vez que recuerdo muy bien, Maranata, Cristo viene, en ese maravilloso libro, que dice voy a parafrasear, pero la cita en un mensaje dice: si los adventistas del séptimo día proclamaran y vivieran su mensaje, serían un espectáculo en el mundo. Wow. El mundo no podría hacerse el ciego al ver esas personas que predican un mensaje de poder y también lo viven. Querido hermano, que Dios te bendiga en esta hora. Amén. Espero que esta prédica de esta noche haya sido de crecimiento espiritual y que lo que hayamos aprendido no se pueda quedar solo en la mente, no se pueda quedar en el olvido, sino que pueda ser puesto por obra en nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a Amén. tener una breve oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta noche. Así. Permítenos, Padre, que nosotros podamos
poner en obra tu palabra. Amén. Que lo que hemos aprendido pueda no solo quedarse en nuestras mentes, sino que podamos ser hacedores de ella. Así sea, Padre. Bendice de manera especial a cada oyente en esta hora. Conoces nuestros problemas y nuestras dificultades, Señor. Nuestros dilemas, Señor, tú los conoces. Los ponemos en tus manos porque sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Amén. Aquellos pecados que hoy nos apartan de ti, que no nos permiten acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que tú los perdones y que con tu toque divino nos pueda limpiar de ellos. Amén. Gracias, oh Padre, por este sábado. Te pido de manera especial que nosotros podamos reposar en este día, podamos gozarnos en tu nombre. Y que tu Amén. divina presencia nos acompañe. Esto lo Así. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano Luis, muchísimas gracias por ese tremendo tema. Noé en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Este es un tema de verdad presente, un tema de amonestación, no de juicio, sino que tenemos que ponernos en lo mismo que se puso Noé, porque así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Así que gracias a los que nos acompañaron a través de Zoom, a través de Facebook Live, que el Señor los bendiga. Espero que esta programación haya sido de su agrado. Los esperamos el viernes, si Dios lo permite, con otra tremenda sociedad de jóvenes a las 7:50. Así que gracias, mi hermano Luis, que Dios te bendiga y mañana seguimos en contacto. Maranata, el Señor viene. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios me lo